Es el momento de presentar al doctor Pedro Angulo. Él es decano del Colegio de Abogados de Lima y nos acompaña, por supuesto, en esta jornada informativa para una entrevista. Doctor Angulo, ¿cómo está? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, encantado de estar acá. Mi saludo a los miembros del Jurado Nacional de Elecciones. Un poco considero que esta es mi casa porque 3 veces me ha tocado ser jurado electoral especial por parte del Ministerio Público, así que muy contento. Por supuesto, contentos también de recibirlo. De eso vamos a hablar más adelante. Muchos temas, reforma electoral, el papel de los jurados electorales especiales, vamos a hablar del Consejo Nacional de la Magistratura también. Empecemos con reforma electoral y con aquello que usted considera lo más importante de este proyecto de ley. Estamos hablando pues de un cuerpo normativo que unifica, que sistematiza y en el cual gira un gran nivel de consenso. Bueno, yo considero que hay 2 temas que son sumamente importantes. Uno de ellos, el primero, creo que es el de la transparencia en las donaciones, porque nosotros sabemos que en el pasado Congreso la doctora Rosa Mavila León dirigió una investigación en la cual las conclusiones manifiestan que efectivamente se descubre que hay vínculos, injerencias de dinero que podría provenir del narcotráfico en el tema electoral. Y entonces nosotros consideramos que el tema de la transparencia de las donaciones, los recursos que provienen de terceros hacia los partidos políticos o agrupaciones, ¿no? Es relevante que puedan de algún modo transparentarse, que sea a través de cuentas en los bancos, ya se verá la forma. Y la verdad que me alegra mucho que el congresista Salaverry, que es vocero de uno de los partidos más importantes, haya dicho que ellos están de acuerdo con ese tema. Entonces esperamos que pronto realmente lo puedan tratar y que se apruebe eso. Eso va a ser un cambio muy importante, ¿no?, para prevenir. Y el otro tema consideramos que es muy relevante es también el de la democracia interna en los partidos, porque hoy en día nosotros vemos con pena que los partidos que eran nacionales ya no lo son, no tienen repercusión al interior del país. En las regiones se tratan de agrupar ellos mismos, fundar movimientos, alianzas. Y el tema pues es que se da la desconfianza hacia los partidos nacionales. Estos realmente no han sabido responder a las demandas. Por ejemplo, en temas de frontera, que sería tan importante prestarles atención, lamentablemente hay abandono y entonces hay reproche. Generalmente cuando se acercan las elecciones nacionales, yo he conversado con líderes de regiones que dicen nosotros todavía esperamos porque al final, cuando ellos quieren el apoyo, hablo de los partidos nacionales, vienen a conversar con nosotros y ahí es que nosotros imponemos cuotas que vayan para postular a las regiones. O sea, ellos ven con desconfianza a los partidos nacionales y eso se genera de que a veces no se respeta también los liderazgos, los trabajos realizados y al final termina poniéndose a dedo a determinadas personas. Entonces, la realidad es que la democracia interna nosotros consideramos que sí va a afianzar y hacer más sólida nuestra democracia vía el fortalecimiento de los partidos nacionales. Por supuesto, y justamente sobre fortalecimiento de partidos vemos que tenemos esos 2 componentes, ¿no? Por un lado el financiamiento partidario, por otro lado la democracia interna, que si bien son temas sensibles, ojo, son temas necesarios y los partidos políticos lo saben. Y así lo asumen, ¿no? Saben, me imagino ellos que están en una crisis, como bien dijo usted, de representación, ¿no?, de aprobación. Sí, y los lamentables que hay algunos congresistas que van hacia temas que en realidad no son los que cambiarían el rostro de la política peruana. Por ejemplo, para mí, hablar de volver a la bicameralidad no es algo que sea sustancial. Si hemos llegado a la unicameralidad es porque la bicameralidad no fue la gran cosa. El hecho de que hayan oradores, la realidad es que eso no cambia el país. Lo que se requiere son medidas, gestión, políticas concretas, pero eso tienen la oportunidad de hacerlo los partidos nacionales cuando se reconocen los liderazgos regionales y estos también llegan al Congreso y obtienen cosas, ¿no? En los minutos iniciales hablaba yo sobre este consenso que existe en nuestro país sobre la necesidad de una reforma electoral y este consenso lo vemos evidenciado no solo en el proyecto de ley que presenta el Jurado Nacional de Elecciones, donde pues están las competencias también de otros organismos electorales y de la sociedad civil, sino por ejemplo en un documento ya, en un proyecto de ley que ha presentado la congresista Patricia Donaire. Exacto. Y bueno, nosotros, nuestro saludo y la verdad que el reconocimiento al trabajo que realizó la comisión que ella ha presidido, una
una subcomisión, ¿no? Porque sí está tocando los temas que son necesarios para cambiar realmente una política. O sea, a veces se ha pensado que solo las revoluciones pueden hacer cambios trascendentes. No creemos eso. O que hay que ser radicales, ¿no? Claro, no hay que ser radicales, pero con las medidas, por ejemplo, que ella ha colocado en un orden, a mí me parece que sí lograrían hacer una reforma que el país necesita. Y en ese sentido a los partidos políticos hay que llamarles la atención en el sentido de que disminuyan un poco sus intereses de grupo y piensen más en el país. Estamos cerca de 200 años y deberíamos de llegar en mejores condiciones en nuestra política. Bueno, dicen que pues anteponer los intereses de un país sobre los intereses de un grupo específico es cada vez más complicado cuando tenemos las elecciones cerca. No estoy hablando de las elecciones del próximo año. Bueno, pero precisamente por lo mismo que no tenemos las nacionales, sino solo las... Es el momento. Claro, ¿no? es el momento. Y realmente creo que los congresistas tienen que demostrar el amor que le tienen al país, la conciencia a la cual ha llegado el Congreso de los cambios que son necesarios. Hablaba usted de temas fundamentales en este proyecto de ley que ha presentado la congresista Donaire. Sé que son 17 capítulos. No sé si usted pueda compartir con los televidentes un poco cuáles son los temas. Bueno, en realidad lo más sustancioso. a mí lo que más me convenció precisamente es lo que estoy diciendo, ¿no? O sea, el tema de la democracia interna y el tema de las donaciones que hay que transparentarlas. Yo creo que a veces cuando se ponen demasiados puntos se disgrega, ¿no? En cambio, si le prestamos atención a 2 puntos concretos por lo menos, eso creo que se puede conseguir. Es lo mismo que nosotros hicimos en el tema de la reforma procesal penal cuando yo era fiscal. O sea, podíamos pedir demasiado, pero si nos concretamos en 2 o 3 cosas, esas y que sea el punto de partida, ¿no? Exacto, porque ahí se pueden lograr acuerdos. Si ponemos más puntos, unos los van a poner uno adelante, el otro detrás, y ahí van a haber problemas. Mejor es escoger 2 puntos focales y ahí... En democracia interna se hablaba, por ejemplo, de elecciones simultáneas, de la participación obligatoria de los entes electorales. La participación obligatoria de los entes electorales sería fundamental porque generan confianza. En ese sentido, lo lamentable es que luego de que se dan elecciones internas, se suceden denuncias, divisiones partidarias. Ha sucedido ahora último en el Partido Aprista Peruano, que es un partido tradicional, aunque también tradicionales son sus peleas a la hora de hacer elecciones, pero lo cierto es que eso no da una imagen buena al exterior. Por supuesto, ¿no? Y pensamos que pasa solo fuera, ¿no? Porque no estamos quizá muy al tanto de lo que sucede al interior de los partidos o de la agenda de cada partido, pero sí se ven pues las denuncias que usted está contando. Sí, y después sucede que cuando no se diera la participación de los organismos, va a suceder, por ejemplo, lo que le sucedió la vez pasada al partido Moradito, que ellos habían hecho a destiempo las cosas, luego presentan documentos que se piensa que habían sido hechos a última hora, pero con fecha anterior. Entonces también es un descrédito, ¿no? Con la participación de los entes electorales, el OMPE, el Jurado Nacional de Elecciones, eso añadiría transparencia, credibilidad. Se hablaba, por ejemplo, de la eliminación del voto preferencial. Le hago estas consultas para ver más o menos los puntos de coincidencia, ver, ¿no? Con aquello que se quiere reformar y aquello que está en debate. Por ejemplo, el tema del voto preferencial es demasiado discutido. Aparte que justo quienes están en este Congreso son los hijos, digamos, del voto preferencial. Y además yo diría que el voto preferencial un poco contrapesa a lo que ahora existe, que es el que hayan personas que ellos son los que dirigen el partido, ellos son los que colocan en orden a las personas que postulan en una lista parlamentaria. Entonces, más bien, el voto preferencial sí es un desfogue para que las personas que pueden en su región hacer su campaña y tener realmente credibilidad y apoyo, puedan avanzar si es que han sido dejados un poco atrás. Entonces, yo sí creo que el voto preferencial va a ser difícil de cambiarlo ahora, probablemente en un momento posterior se pueda hacer. ¿Y no se propone en el documento de Patricia? Se trata del tema, pero yo pienso que no es estratégico en el momento tocarlo. Por lo mismo que digo, ¿no? Que ahora sí, digamos, si se cambiara y hubiera el tema de la democracia interna en los partidos, ahí podría irse a variar el voto preferencial. Porque algunos he escuchado que dicen que si se elimina el voto preferencial, eso va a fortalecer a los partidos. Yo creo que no, porque nuevamente otra vez alguien va a colocar primero a unos y otros después, y eso va a quedar y ya se elige por lista, y los que ingresan van a ser los que están en el orden de la lista, y el que los colocó pues es el que se fortalece.
lamentablemente se escuchan tantas cosas como que se pagan cupos por ir adelante. Entonces, eso yo no pienso que de ninguna manera va a fortalecer a los partidos, más bien va a fortalecer, digamos, a quien se considere el dueño del partido, ¿no? O el candidato natural y que él es el que dictamina y nadie le puede decir no. Antes de pasar a lo siguiente, en cuanto a financiamiento partidario, por ejemplo, ¿no? El objetivo primordial de la reforma es luchar contra el ingreso de dinero ilícito en los partidos. ¿Se postula de esa manera también el documento de Patricia Nare? ¿Bajo qué mecanismos? Sí, cuando yo estuve precisamente en el jurado electoral especial, vinieron unos coreanos que nos dieron unas charlas bien interesantes. El tema es, por un lado, que el Estado dé dinero a los partidos, pero a su vez que se limite lo que se puede hacer como propaganda, de tal modo que todos van a estar en las mismas condiciones y los que ganarán teóricamente no es aquel que puede contratar al mejor a la mejor persona que es el mejor publicista, el mejor espacio, el mejor horario. Y a la persona que es capaz de generar algunos ardides para cambiar la voluntad popular. La idea es que todos estén bajo las mismas condiciones y no que sea el dinero el que haga la diferencia en la campaña. Entonces, a mí me parece que eso es óptimo, ¿no? Porque en principio la igualdad se cumple, la oportunidad también, y ya solo será la oferta política, la credibilidad del candidato, otras cosas las que van a primar. Lamentablemente hemos visto que en las elecciones pasadas, de hace varios tiempos, prácticamente los publicistas brasileños, que aparentemente también estaban vinculados a Odebrecht, son los que hacían la diferencia. Qué mal, ¿no? Porque eso trastoca también la voluntad del electorado. Pasando ahora a otro tema, pero que tiene que ver con reforma electoral, por supuesto. Esta reforma, ya lo hemos dicho, ¿no? Busca, por un lado, el fortalecimiento de los partidos políticos, pero también el perfeccionamiento de la justicia electoral. Y allí quiero ir ya al tema de los jurados electorales especiales, porque hay una serie de cambios que también se plantean en el código. Sí, la realidad es que nosotros siempre hemos opinado en el sentido de que a veces cuando han salido en las resoluciones de jurados electorales especiales y Jurado Nacional de Elecciones criterios dispares, es porque no existe una profesionalización, no existe una permanencia. Digamos, viene un ciudadano por sorteo, viene un fiscal o exfiscal, como es mi caso. Son 3 los miembros, hay que decir. Un representante del Poder Judicial, pero que saben que solamente van a estar un tiempo. Entonces, a veces algunos son profesores, pero de otros temas, y no van a abandonar sus cursos. No hay una especialización en derecho, ¿no? No hay una especialización en derecho electoral. Y nosotros hemos visto acá en la escuela, precisamente como si en otros países hay un derecho electoral muy desarrollado, y que nosotros también lo podríamos desarrollar si existieran personas que se dedican solo a ese tema. Entonces, la profesionalización en el nivel de los jurados electorales especiales, a mí me parece muy buena idea, igual que sean permanentes. Exacto. Esa es la otra propuesta, ¿no? Claro, que sean permanentes y no temporales, porque hay que decir que los jurados electorales especiales, ¿no? Están ceñidos estrictamente a un proceso electoral. Así es, y eso va a afinar el criterio. Además, existen buenas razones porque ya no solamente son las elecciones a nivel de municipalidades, ¿no? Distritales, provinciales, ya no solamente son las elecciones nacionales, regionales, sino también está el tema de la posibilidad de la revocatoria y después elegir a los que reemplazarían a los revocados. Entonces, con estas nuevas figuras prácticamente se ha visto que casi todo el año, en pocos meses es que no se requiere. Claro, siguen los procesos. Exacto. Entonces se justifica más que nunca, porque además, si bien es cierto, hubo en algún momento una opinión contraria a la revocación, lo cierto es que los ciudadanos lo toman bien y consideran que la democracia se amplía, porque la persona que en 2 años no funciona, no trabaja bien, entonces se le puede y debe revocar. Es un aviso además para el político que asume un cargo y empieza a olvidarse de lo que prometió, de sus tareas, que son las sustanciales cuando asume una responsabilidad delegada por los ciudadanos, ¿no? Entonces, la figura de la revocatoria es muy positiva, amplía nuestra democracia.
democracia. En ese sentido, dada su aceptación y que ya no se discute eliminarlo, diríamos que sí, se justifica más que nunca el hecho de que existan los jurados electorales especiales dedicados, y evidentemente eso va a este tema electoral, y eso va a conllevar a que empiecen ya los trabajos, los artículos, las temáticas electorales que definitivamente van a favorecer al país. Finalmente, nos quedan un par de minutos. Me gustaría conocer sus apreciaciones sobre el proyecto de ley que busca pues reformar el Consejo Nacional de la Magistratura. Se ha hablado ya de 2 comisiones, ¿no? Tanto Justicia como Constitución, para debatir ese proyecto de ley. Sí, bueno, mientras más se debata será mejor. La realidad es que en el Colegio de Abogados de Lima, la Junta Directiva ya ha tomado la decisión de colocarse en sesión permanente. Vamos a llamar a Asamblea General Extraordinaria porque realmente nos preocupa el tema. Nosotros sabemos lo que ha sido antes el Consejo Nacional de la Magistratura y la Constitución del 79, solo se proponían ternas y los nombramientos dependían del Ejecutivo y del Legislativo, y eso lamentablemente generaba un manoseo. Porque, ya se estuvo ahí un poco. Sí, pues, entonces el actual Consejo Nacional de la Magistratura de la Constitución del 93, si bien ha tenido defectos en relación a algunos consejeros que no se desempeñaron del mejor modo, la realidad es que es un modelo que mejora el anterior, que añade participación a la sociedad civil, es decir, a las facultades de Derecho, a las universidades peruanas, también a los colegios profesionales, y no deberíamos retroceder. Lo que consideramos es que sí coincidimos en que debe haber cambios, inclusive modificaciones. Lo que debería de reglamentarse son los perfiles de las personas que acceden a ese cargo, sea por designación o sea postulando. Debemos de ser más exigentes porque en la Constitución no se colocó ninguna exigencia. Claro. 45 años y ser peruano de nacimiento, eso es poquísimo. Pero no en quién decide. Claro, entonces la realidad es que debería de fortalecerse, y creo que se hará con reglamentos, ¿no? Pero no consideramos que sea bueno que haya un designado por el Poder Ejecutivo y otro designado por el Poder Legislativo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Angulo, por acompañarnos esta mañana. Hemos hablado de varios temas, el tiempo nos lo ha permitido, pero tenemos que hacer ya una pausa, retornamos con mucho más.